todo su poder. Vamos cantando con todo su poder. Da gloria a Dios, da gloria a Él. Vamos cantando con todo su poder. Mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío levantó la voz diciendo: Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero Jesucristo repuso: Mejor, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versos 27 al 28. Dichosa aquella persona que escuche la palabra de Dios y la guarde, la cumpla y la lleve a feliz término. María Santísima es el modelo perfecto de acoger la palabra de Dios, guardarla y aplicarla. Notas amables a la palabra de Dios. Sábado 10 de octubre, año 2020. No te avergüences, se alaba tu Señor. No te avergüences, se alaba tu Señor. Da gloria a Dios, da gloria a Él. No te avergüences, se alaba tu Señor. El capítulo 11 del Evangelio según San Lucas, a partir del verso 27, nos pone a pensar en ese tema tan fundamental que es hacer la voluntad de Dios. Uno piensa que hacer la voluntad de Dios es bastante complicado, y lo ha sido históricamente en la humanidad. Es bien difícil para una persona decirle a otra: haga la voluntad de Dios. Dios perdona, también perdone usted. Dios entiende, también entiéndalo usted. Dios tiene planes de salvación, no condene usted. ¿Qué haría Dios en este caso? ¿Por qué no lo hace usted? Ahí está como el arte de una religión, y ahí está como la perfección de un ser humano. Si existiera la pregunta ¿cómo un ser humano logra perfeccionarse como ser humano, como persona?, una respuesta corta y rápida es aquella persona que trabaja fuertemente en hacer la voluntad de Dios. ¿Han habido muchos en la historia? Claro que los hay: santos, vírgenes, mártires, profetas, patriarcas, excelentes personas haciendo la voluntad de Dios a pesar del dolor, sufrimiento, el abandono, a pesar de la enfermedad. Una persona dice: yo prefiero hacer la voluntad de Dios. Pero aparece un personaje muy especial que es la Santísima Virgen María. María Santísima acoge la palabra de Dios, y hay algo que llama mucho la atención a ella, es que la Santa Biblia dice que ella guardaba todas esas cosas en su corazón. Por ahí empieza a hacer la voluntad de Dios. Cuando las personas no guardan la palabra de Dios en la cabeza, sino que la guardan en el corazón. A veces cuando las cosas de Dios están más en la cabeza, entonces decimos: esa persona es muy intelectual, sabe mucho, es un libro abierto, se las sabe todas. Bueno, sí, se las sabe todas, pero no tiene voluntad. No sirve de mucho ser muy intelectual y muy sabio. María le dio la vuelta a la humanidad, y la Biblia dice que ella las guardaba en su corazón para vivirla, para profundizarla, para hacer nacer y crecer, para plasmarla, para hacerla revivir en los momentos de sufrimiento, cuando necesita mucho de la ayuda de la palabra de Dios. Y aparece la Santísima Virgen María ahí en ese Evangelio según San Lucas. Basta recorrer ese capítulo primero para darse cuenta la cantidad de veces en que la palabra de Dios perfeccionó a la Santísima Virgen María, la sostuvo y la llevó hasta asunta al reino del Padre Celestial. Por ejemplo, la Anunciación: María, hágase en mí según tu palabra. Por ejemplo, la visita: dichosa aquella que creyó en la palabra y la hizo realidad. Por ejemplo, el Magnificat en el capítulo 1, verso 46, según ese Evangelio,
de San Lucas reconoce la palabra en la historia de Dios. El Señor hizo en mí maravillas. Capítulo 2 del Evangelio de San Lucas, en el nacimiento. María meditaba todas esas cosas en su corazón. Capítulo 2, verso 21 de Evangelio según San Lucas, la presentación. Mis ojos vieron tu salvación. Capítulo 2, verso 33, Simeón y Ana aparecen en la escena. Una espada atravesará el alma. La palabra de Dios hace soportar el dolor y el sufrimiento. A los 12 años en el templo, capítulo 2, verso 39, según San Lucas. Entonces no sabían que tengo que estar en las cosas de mi Padre, contesta el niño a la mamá. Y la mamá María entonces guarda absolutamente silencio, porque tiene la palabra de Dios, no le discute a su hijo, lo entiende. Y el capítulo 11, verso 27, el elogio de la mamá: dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Bien interesante el modelo perfecto que tenemos de la Santísima Virgen María para enseñarnos a los seres humanos, a los creyentes, a hacer algo que cuesta tanto en la vida diaria: hacer la voluntad de Dios, no equivocarse tan fácilmente. El Papa Francisco, aprovechando una carta del apóstol Santiago, hace una presentación perfecta acerca de cómo una persona hace la voluntad de Dios. Y eso lo hace el Papa Francisco en una homilía, las famosas homilías de él en la Casa Santa Marta, un 21 de febrero del año 2014. Y decía el Papa: cuando se habla de fe, se habla del contenido de la fe, se habla de mandamientos, todas las profecías, las verdades de la fe. Hay una riqueza impresionante en la Santa Biblia. Y toda esa riqueza queda en nada, dice el Papa Francisco, si no se pone en práctica, si no se lleva a las obras, es decir, no sirve. Dice el Papa Francisco: podemos recitar el credo teóricamente, sabérselo de memoria, pero si eso no se lleva a la práctica, las cosas no sirven. Y hace una comparación el Papa en esa ocasión de esa homilía: también los malos hacen lo mismo. También una persona que no sea tan buena se puede saber el Padre Nuestro de memoria, se puede saber el credo, puede saber algo de Biblia, pero hace el mal a los demás. Es decir, quedaría equiparado al que hace la maldad, decía el Papa. ¿Cómo hacer la voluntad de Dios? Entonces el Papa le daba un camino en esa homilía en la Casa Santa Marta: hacer la voluntad de Dios, escoger todo ese contenido de la doctrina, de la fe, ponerlo en práctica, llevarlo a las obras, y así las cosas van a cambiar. El Papa Emérito Benedicto XVI, en un Ángelus del 20 de febrero del año 2011, el Papa daba esa frase que me gustó tanto: la perfección es hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Es buscar la perfección, la persona que hace la voluntad de Dios. Y así lo dijo el Papa Emérito en ese Ángelus Regina Coeli. Y tomando el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, daba el ejemplo el Papa en esa ocasión. El Evangelio dice que hay que amar a los enemigos, rogad por los que los persiguen, así serán hijos de su Padre que está en el cielo. Eso es hacer cumplir la voluntad de Dios. Y también el Papa Emérito dice que el apóstol añade: ustedes son templos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo está en ustedes, tienen que hacer la voluntad de Dios. Decía San Pablo en su carta primera a los Corintios capítulo 3: acostúmbrense a hacer la voluntad de Dios, el esplendor de Dios en la vida de un ser humano. Bien interesante la frase del Papa Emérito Benedicto XVI: la perfección es hacer la voluntad de Dios. Alza tus brazos y alaba a tu Señor. Alza tus brazos y alaba a tu Señor. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, bendición en el nombre del Hijo, bendición en el nombre del Espíritu Santo.
Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué. Su poder, da gloria a Dios, da gloria a Él. Vamos cantando con